Perfecto, campers. Buenos días, estimados campers. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, en donde resolveremos nuestro job card o carrito de empleo o carrito de contratación, como esos diversos nombres que estuvimos manejando. Entonces, tenemos acá nuestro proyecto, el cual ya hemos prácticamente implementado todos los requerimientos que teníamos y finalmente llegamos al punto clave que pues era el carrito como tal. Entonces ya tenemos, bueno, aquí se agregó esta columna especialidad, esta columna expertos y se imprimió el nombre del camper. Eso lo hicimos acá, aquí agregamos especialidad, agregamos tecnología, hicimos la validación y a su vez aquí está el nombre, ¿cierto? Entonces lo leímos y luego lo inyectamos. Listo, campers. Entonces vamos a proseguir con lo que conlleva la implementación de nuestro segundo modal. Entonces, chicos, por ejemplo, dice acá, como vamos a integrar otro modal, la idea es distinguirlos. Entonces, digámosle acá modal ini details, ¿sí? Como para tener ahí nuestra referencia y aquí al final del modal de details. ¿Por qué? Porque necesitamos ir nuevamente a nuestro framework y traernos un modal. Vamos a traernos nuevamente el mismo y vamos a copiarlo en nuestra página web HTML, ¿cierto? Entonces yo le doy copiar y luego lo mismo, chicos, solo por pedagogía, hagamos acá el modal ini, este sí es el de job, pongámosle, de trabajo, de contratación y va hasta este lado, perdón, modal, fin, job. Y entonces, campers, vamos a inyectar el código del modal en este lugar. Podemos quizás darle un poquito de sangría para que nos quede indentado un poco adentro de nuestro comentario. No le doy Shift Alt F para darle formato porque de una vez me cambia ahí bastante el código. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, campers, es de una vez, como ya tenemos dos modales, tenemos que bautizar a nuestro segundo modal de una manera diferente, ¿no? Porque este se llama igual, el modal de detalles se llama igual, incluso el botón que dispara el modal, como podemos observar, se llama example model, lo mismo que el modal de detalles, example model. Por tal razón, vamos a colocarle inmediatamente otro nombre, example modal 2. Ese sería mi target. Por eso se está leyendo con el numeral y entonces al ID respectivo que ese target lee mediante el numeral debe llamarse igual, ¿cierto? Example modal 2. Aquí de una vez, digámosle, cambiémosle launch demo modal por job card. Job card. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, no pasa nada. Listo, campers. Y revisemos por un momento, cerremos acá. Entonces tenemos nuestro botón de detalles funcionando de manera independiente y tenemos nuestro modal ya del carrito de compras funcionando de manera independiente, ¿cierto? No se han entremezclado el uno con el otro.
¿Qué sigue, campers? Tenemos que agregar un botoncito, eso sí, debajo del botón de detalles, que se llame el carrito, ¿no? Entonces, vamos a ir a nuestro app.js y recordemos que en el código hay un código que está generando dinámicamente todos los campers, todas las tarjetas de los campers. Es este que está acá, ¿cierto? Y de hecho, el primer botón que vemos acá, el primer enlace, el anchor que con las clases Bootstrap, BTN Danger tomó la calidad de botón, ese es el que está disparando mi modal de detalles, ¿cierto? Vamos a hacer otro botoncito, digámosle acá el botón, el atributo href, normalito, va a ser igual a el numeral, vamos a asignarle la clase btn, esa sería primary, puede ser cualquiera, pero una que lo distinga, y listo, sencillamente ese es mi etiqueta A de apertura con esos datos, aquí digámosle job card o hire, puede ser, aquí hire, y hagamos la respectiva etiqueta de cierre de mi ancla, de mi enlace, de mi anchor. Listo, entonces si vamos a revisar, efectivamente ya aparece nuestro botón que va a estar gestionando el traslado del detalle de este camper en cuestión, que se le da clic a mi tarjetica, ¿cierto? A mi modal. Aquí se van a ir listando todos aquellos que van a ser contratados por el jefe allá contratante de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sigue? Entonces, ya inyectamos nuestro segundo modal, como podemos observar, el modal del trabajo, modal ini job, pero su body, chicos, como podemos corroborar, está vacío. Entonces, vamos ahora sí solamente por esta vez a valernos de la table del modal de detalles. Entonces, lo vamos a copiar, el modal body, el contenido del cuerpo del modal, y reemplazamos por estos tres puntos suspensivos y copiamos y pegamos nuestra tablita. Ah, bueno, eso sí, acá esta tablita cambia, ¿no? Bueno, aquí va el foto. Aquí, ¿cuál sería, chicos? Como dijimos, el nombre, sí. El nombre. ¿Aquí qué dato era? Detalles, gracias. Detalles. Y finalmente, el botón de eliminar, ¿no? Aquí tenemos que eliminar, gracias. Fabio, muy amable. Aquí vamos eliminando, entonces revisemos. Job card. Ah, bueno, todavía no lo hemos asociado. Bueno, eso por un lado, ¿cierto? Por el segundo lado, si nos damos cuenta, campers, estamos aquí con un T-body y un T-body de apertura y un T-body de cierre del modal de los detalles, ¿cierto? O sea, en otras palabras, ya tenemos dos T-body de apertura y T-body de cierre. Entonces, lo mismo, tenemos que distinguir ambos cuerpos de ambas tablas. ¿Cómo podemos hacerlo? Asociándole una clase, o bueno, un ID mejor. Un ID y llamémoslo T, por ejemplo, body, diferente. Y entonces para yo inyectar en su momento cada uno de los campers que van a ser contratados, voy a utilizar este cuerpo de esta tabla, no a este, ¿no? Porque este es simplemente para la consulta de los detalles del camper. Pero acá sí se van a ir inyectando paulatinamente cada uno de los campers próximos a ser contratados.
¿Qué sigue, camper? Listo. Por ahora ya tenemos lo necesario, ya tenemos acá nuestro modal, los títulos de cada una de las columnas, pero el Tebari, que ahora lo llamamos un ID Tebari, pues no se ve porque está vacío, ¿no? No hemos todavía dinámicamente comenzado a inyectar en este segundo Tebari. Ahora sí, vámonos a nuestra aplicación de JavaScript para continuar con nuestra codificación de los bloques necesarios para poder hacer ese traslado de un contenedor a otro contenedor. Entonces, por ejemplo, coloquemos acá que esto va a ser el JabCard hiding campers. Y lo primero que vamos a hacer, chicos, es de dónde le voy a dar clic esperando que se carguen en este modal mis futuros campers a ser contratados en este botón, ¿cierto? Y este botón hace parte de mi contenedor tarjetas. Es decir, si venimos acá, si venimos al index, recordemos que aquí, en este interior, es que se están inyectando todos los campers dinámicamente. Entonces, tengo que nuevamente seleccionar. Podríamos usar la que ya teníamos, pero hagamos una distinta y seleccionemos este contenedor. Entonces, ya igual que lo sabemos, le decimos cons, por ejemplo, digámosle, como son tarjetas, digámosle cards. Y ahí que le decimos, ¿quién me recuerda? Document.quién. Excelente, document. Nuevamente nos apalancamos en nuestro query selector y ahora especificamos nuestro ID. ¿Qué le decimos, por tanto, como es un ID? Es correcto, Carlos Fabián. Muy bien. Numeral tarjetas. Ya tenemos nuestro contenedor nuevamente seleccionado. Sigamos con los listeners. Listeners. Listen. Así, listeners. Los escuchadores de los eventos. Entonces, como ya tenemos nuestra variable cars, ya sabemos que nuevamente la referenciamos y le asociamos nuestro método de add-event-listener para poderle asociar un evento. Más exactamente, necesitamos asociarle el evento click para poder luego capturar el detalle de cada uno de los campos. Entonces le decimos add event listener, paréntesis de apertura y de cierre, y como ya sabemos, el add event listener me recibe dos argumentos, perdón. Entonces el nombre del primero es el evento como tal, que en este caso es click, y luego el proceso que se va a ejecutar una vez el elemento HTML escucha el evento click. Entonces él reacciona con un proceso que frecuentemente y lo normal es envolverlo en una función. Aquí simplemente se acostumbra a hacer la invocación de la función y la declaración como tal ya y todo el cuerpo de la función se hace luego más adelante. Entonces, como vamos a seleccionar tarjetas, digámosle select card, ¿sí? Esa va a ser nuestra función. Y ahora sí, vamos a declarar dicha función select cards. Sus paréntesis de parámetros y sus llaves de apertura y de cierre. Entonces acá tenemos el encabezado de mi function declaration y acá el cuerpo de mi function declaration. Es importante acá capturar el evento. Entonces ya tenemos el evento acá disponible y lo que vamos a continuación a llevar a cabo va a ser usando el evento, más exactamente el punto target, saber a dónde le estamos dando clic como para iniciar con ese control. Entonces simplemente mandemos a la consola nuestro e.target y revisémoslo. Entonces, si yo estoy acá, vamos a inspeccionar
Vamos a nuestra consola y entonces yo veo a Kevin y yo, ojo, le voy a decir a la foto de Kevin, ¡plin! Mírela, me recuperó la imagen de Kevin. Ahora digámosle al nombre de Kevin, ¡plin! Mírelo, el H5 y el nombre de Kevin. Ahora digámosle al detalle, sin miedo al éxito, ¡plin! Eso es un párrafo, ahí está. Miren todo el control tan poderoso que tenemos de todo el DOM, de todo el Document Object Model con ese target, ¿no? Recordemos que el target es a dónde le está apuntando usted, a dónde le va a dar clic. Ese evento clic, punto, con el punto target le hicimos dónde le dio clic. En otras palabras es a dónde del DOM, a qué nodo constituyente del DOM le dio clic. Pero ojo, si ya le doy ahora sí a mi botoncito, entonces ahí tengo ya mi botoncito, ¿cierto? El que necesitaba. La pregunta que surge es, hey, necesitamos que lo que se va a llevar a cabo, que es la extracción de cada uno de los elementos HTML que están guardando los valores próximos a ser transferidos a mi modal de contratación. Yo necesito que eso ocurra cuando le dé clic a qué, a la imagen, al título, al detalle o al botón. Al botón, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que yo necesito es, bueno, primero que todo, quitémosle este, mire, si vemos que si le damos clic, ¡pum!, él se viene, ¿cierto? Entonces, ese es el evento por defecto que trae por defecto el botón enlace, que si yo le doy clic, entonces, ¿qué necesitamos? Quitar ese evento, prevenirlo. ¿Y eso con qué se hace? Con el prevent default. Entonces, empecemos por eso. Si venimos acá y le vamos a decir acá una línea antes, digámosle e.prevent, o sea, prevéngame el evento que por defecto trae ese botón, ¿cierto? Entonces, o sea, esa selección, ese selector. Entonces, paréntesis de apertura y de cierre y punto y coma. Si yo vengo acá ahora y le voy a dar clic a Camil, a Cristian Luna, ¡plin! Mire, ¿sí ven? Ya no se dispara hacia arriba. Ahora démosle a Julián Camacho, ¡plin! Mírelo, aquí está quedando el job card de cada uno y ya no se me está saltando. Entonces, eso es importante. Campers, es importante el punto y coma, porque a veces se nos olvida colocar el prevent default así y ahí no va a tomar. Hay que ponerle, porque en últimas es un método, ¿cierto? Es una función dentro de una clase, o sea, es un método, entonces tenemos que ponerle nuestros paréntesis. Listo. Ahora bien, como yo necesito que las cosas ocurran única y exclusivamente cuando le doy clic a este botón, entonces necesitamos asociarle una clase a ese botón y con nuestra metodología que hemos estado viendo en ejercicios anteriores, con class list contain, decirle, hey, ese elemento en toda la lista de clases que posee contiene alguno que se llame, por ejemplo, llamémoslo botón. Entonces ahí sí controlamos esa parte. Yo también podría hacer un on-click, ¿no? Asociárselo. Eso es otra manera. Hay varias. Pero, como lo decía, por cuestiones pedagógicas y sobre todo, chicos, porque el challenge va a tener DOM scripting, va a tener traversing, va a tener todo el detalle del DOM. Entonces necesitamos manipular el DOM de varias maneras. Por tanto, vamos a hacerlo con esta metodología, que es con 100% de calidad, pero quizás no es la más corta. Habrán otras maneras cortas, pero podemos revisar luego todas las otras formas. Entonces, vamos a asociarle una clase a este botón. Entonces, vámonos a nuestro app.js y recordemos que ese botoncito hace parte de la generación dinámica de cada una de mis cards o más exactamente de mis campers. Entonces, ¿dónde podemos asociarle una clase al botón Job Card? Según la línea 123, ¿en dónde la incluimos, campers? Pues en el atributo clase, ¿sí o no? Entonces,
Le damos un cliccito ahí y insertamos un espacio y le decimos, por ejemplo, botón. Vamos a tener el control de preguntar que si ese elemento HTML en su lista de clases contiene alguna que se llame botón, que fue como lo que hicimos en la primera clase de eventos, decirle para añadir una clase ese día con .classlist.add añadíamos, classlist.remove quitábamos y también preguntamos classlist.contains. Entonces, ¿ahora qué prosigue a hacer? Eso mismo, Camper. Necesitamos ahora en un condicional, en una sentencia de control, preguntar qué elemento tiene la clase botón. Tan sencillo como eso. Entonces le decimos if, paréntesis de apertura y de cierre. Entonces ya sabemos i.target. Para eso lo estuvimos utilizando. Pero ahora sí le decimos ¿quién? Classlist. Y más exactamente le decimos ¿quién? Contains. No me salió. Y luego, como es un método, paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles o simples de apertura y de cierre, y aquí sí especificamos la clase que estamos buscando. Repito, esa manera es muy utilizada. Aquí podría ser quizá en algunos casos opcional, pero van a haber casos en las que no hay otra herramienta y otra alternativa, sino así. Entonces, por eso es lo importante de practicar. ¿Cómo es una sentencia de control? Yo ya acabé de especificar con el encabezado de la función. Ahora proseguimos con el detalle o el cuerpo de la función. ¿Qué más exactamente? Pues ya lo tenemos en parte que va a ser este e.target. Entonces subámoslo acá y ahora, ¿qué debemos esperar? Que cuando le demos clic a cualquier parte de la tarjeta del CAR, no pase nada, sino hasta que le dé al botón. Entonces, antes cuando le damos clic, aquí pasaba algo, ¿no? Pero mire, le di clic, no se renderizó nada, le di clic al título tampoco, le di clic al detalle tampoco, pero si le doy al botón que tiene la clase botón que le acabamos de adicionar y por quien estamos preguntando, ahora sí démosle clic, véalo. Entonces ahí ya tenemos el control total de nuestro don, a qué le dimos clic y más aún, hey, haga esta lista de especificaciones, pero solo a este nodo o a este elemento HTML. Lógicamente, yo no quiero hacer toda esa logística para imprimir a donde le di clic. Lo que quiero es guardar en una variable a esa tarjeta a la que le di clic, pero sí a toda la tarjeta. Entonces, ahí que nos va a tocar hacer un poquito de traversing, ¿cierto? Porque hasta ahora estamos seleccionando el botón. Pero miren acá, campers. O sea, en este momento nosotros le dimos clic a este botón, pero necesitamos seleccionar es al CAR completo, porque en un objeto vamos a ir metiendo a cada camper, a cada objeto. Entonces, estando aquí, ¿cómo subimos hasta acá? ¿Quién me recuerda? Cuando veíamos traversing, ahora sí entiendo para qué era el asunto del traversing. Es correcto, comparen element. Entonces, si le digo un paren element, nos subimos al par inmediato, que es este, ¿cierto? Pero no basta. Tenemos que subir un poquito más de hijo a padre. Entonces, ¿qué le decimos nuevamente? Otro punto paren element. Con otro punto paren element nos subimos. Este no, porque él es un hermano. Yo no lo necesito a él. Este es un hermano tampoco. Necesito es a este padre. Y ahí sí voy a tener seleccionada mi tarjetica completa. O sea que en conclusión, ¿cuántos parent element debo darle desde el botón? 2 parent element. Entonces, vámonos a hacerlo, campers. Entonces, si le digo yo acá, antes de enviarlo a la consola, vamos a hacer una variable que se llame camper seleccionado. Camper select.
no, es selected camper, ¿no? Es al revés, selected camper. Entonces, digámosle, cons selected camper, ¿cierto? O sea, el camper seleccionado o clicked camper, también lo hubiéramos podido colocar, camper cliqueado. Va a ser igual a quién, entonces ya sabemos, punto target, ¿y qué le decimos? Punto quién, paren element, y ahí subimos al elemento inmediatamente padre, pero necesitamos decir es al abuelo. Entonces, ¿qué le decimos nuevamente? Paren element otra vez. Y entonces ya tenemos nuestro car grabado totalmente en esta variable. Entonces, ahora en el console log ya no pasemos el target, sino pasemos a mi variable que se supone tiene mi tarjetica completa para ver si es verdad. Entonces yo le voy a dar clic nuevamente acá. Entonces bajemos y miremos a Josué Giraldo. Entonces yo le digo clic. Mírenlo, chicos, toda mi tarjetica con la imagen que voy a tener que extraer para pasársela como propiedad a un objeto. Todo mi car body, mire, seleccionemos el car body y ahí está el nombre que está en una etiqueta H5, está el detalle que es una etiqueta párrafo y, bueno, nos falta ahí hacer otra cosita. Miremos acá. Bueno, ahorita lo hacemos. El ID, ¿no? El ID. Va a tocar ahí hacer un ID. Listo, entonces ya tenemos nuestro camper seleccionado, pero lo mismo, no lo queríamos para imprimirlo. ¿Qué queremos hacer? Mandarlo a un objeto. Pero acuérdense que estamos haciendo programación funcional, por lo tanto, cada función debe tener una sola responsabilidad. Esta función era seleccionarlo. Ahora mandemos a que otra función nos haga la inclusión en los objetos, ¿sí? Entonces, hagámoslo. Por tal razón, vamos a decirle acá, debajito de mi impresión, hagamos una función, por ejemplo, detalle. Úpale. Se cargó no sé qué cosas, detalle. Y, pilas, que me extraña, Camel Case, listo. Y entonces, ¿a quién mandamos, chicos? A esa función. A selected camper, claro que sí, al camper que es seleccionado. Entonces le digo acá, selected camper, porque esa función necesita recibir el camper y poder empezar a incluir cada una de las propiedades. Entonces, esa función detail no existe. Vamos a declarar la función detail. ¿A quién me va a recibir? Aquí mandamos al camper como argumento. En la declaración vamos a recibir ese camper como ¿qué? Como un parámetro. Muy bien. Entonces la misma, selected camper. Ya tengo al camper seleccionado, recibido en mi función, ya en el encabezado. Ahora procedemos a hacer nuestro cuerpo de la función. ¿Qué va a hacer esta función de entrada? Un objeto. Y en ese objeto yo voy a guardar esos 4 atributos importantes en los elementos HTML del CAR, pero como propiedades del objeto. Entonces, hagamos acá un cons y digámosle, por ejemplo, digámosle camper, detalle del camper, sí, camper detail. Aquí sí, entonces esto es un objeto campers, llaves de apertura y llaves de cierre. Entonces usted empieza, ahora sí, yo ya sé para qué es que son los objetos. Y el traversing ya ahora sí le di el uso para qué eran el DOM. Y ya las funciones que se comunican entre sí, ahora sí ya entendí más esa comunicación entre funciones, cómo ocurre. Entonces, ese objeto del detalle del camper va a tener varios atributos. El primero es la imagen, varias propiedades. Entonces le decimos imagen.
¿cierto? ¿Y dónde está la imagen? Entonces, ojo acá, nos llegó la tarjeta. Vamos a buscar la imagen dentro de esa tarjeta. Es necesario otra vez decirle document punto no sé qué. Si ya tenemos la tarjeta, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vamos a volver a buscar desde la raíz? Busquemos, pero solamente dentro de la tarjeta. Entonces le decimos acá, selected camper, y ahora sí le hacemos el query selector, pero solamente a la tarjeta. ¿De quién? Como necesito a la imagen, es decir, yo necesito a esta etiqueta. En mi car, yo necesito ya me paré acá, ya le dije query selector y necesito a este tag, a esta etiqueta, para poder traerme este valor. Por tal razón, yo vengo acá y entonces le voy a especificar en mi query selector, puede ser entre comillas dobles de apertura y de cierre, mi etiqueta. ¿Que cuál es? Como es una imagen. Muy bien, IMG. Pero yo no necesito como tal la imagen, yo necesito el atributo origen en donde está la ruta relativa de esa imagen, el path. Entonces, eso está en el SRC. Ese es el lugar en donde está. Ahora bien, vamos a enviar a la consola para de una vez probar que eso sea verdad. ¿Y a quién mandamos? Pues a mi objeto. Ya vamos a mandar es a un objeto para ir probando. Entonces, si yo vengo acá y le digo ahora al camper Daniel, mírelo, chicos, perfecto. Es un objeto, llaves de apertura y de cierre, hasta ahora solamente con el atributo de la imagen. O sea que la cosa va bien. Ok, entonces, ahora vamos a finalizar este objeto y hacemos ahí una paradita. Entonces ya tenemos nuestra primer propiedad del objeto, que era la imagen y está funcionando a la perfección. Vámonos ahora con quién. ¿Qué es lo que tenemos que renderizar, dijimos acá? El nombre y detalle. Gracias, Johan. Entonces, digámosle acá, nombre, dos puntos. Eso, guíenme, por favor, selecte camper. ¿Ahora qué le digo? Muy bien. ¿Y ahora qué le digo? Entonces, vamos a nuestro card dinámico que nos generó las 1000 tarjetas, si es que las hay. ¿Quién tiene el nombre? El H5. ¿Hay más H5s No, entonces podemos usarlo como selector, ¿sí o no? Entonces le damos acá comillas dobles de apertura y de cierre y el nombre del tag, que en este caso es un H5. Pero necesitamos una propiedad del H5. ¿A quién? O sea que, ¿a quién invoco? A test content, Ronald, excelente, muy bien, Ronald, le decimos test content. Y entonces vamos a mirar. Si yo vengo acá y le digo clic a Tomás Posada, entonces hay un objeto y mire cuántas propiedades tiene ese objetico. Tiene la propiedad imagen y tiene la propiedad nombre, Tomás Posada. O sea que vamos bien. Vamos súper bien. Sigamos. Me dijiste, Johan, que era el siguiente era detalle, ¿no? Entonces, digámosle detalle. Digámosle nuestro selected camper punto query selector y aquí campers, ¿a quién le especificamos el párrafo, cierto? No había otro párrafo, ¿cierto? Entonces le damos a P. Pero yo no necesito, es correcto. ¿Cómo le decimos? Punto test content, claro que sí. Y es por esa razón que si yo le digo aquí a Miguel Niño,
Ahí está mi objeto con mis 3 propiedades. La cosa va bien. Y finalmente, campers, agrego aquí una comita y le digo ahora ID. ID, dos puntos, selected camper, punto, query selector. ¿Aquí a quién le especifico, campers? Sí, pero ese ID es un atributo. ¿De qué elemento HTML? Es correcto. Es un botón, solo que es un enlace A que tiene la clase de Bootstrap botón, pero en últimas es un enlace. Entonces le damos clic en A. Y ahora, ¿cómo accedemos al atributo ID de ese botón de enlace? ¿Con qué método? ¿Punto quién? Get attribute. Muy bien. Le decimos get attribute, paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre, y le especificamos el ID. Y entonces, chicos, vamos a venir acá a ver el ID de Carlos Flores y todo va a salir bien, ¿sí o no? Uy, ¿cómo así, trainer? ¿Qué pasó, trainer? ID null. ¿Por qué pasa eso, trainer? Es correcto, en parte no hay datos en la base de datos, pero también, primero que todo, no hay un ID. A ver, vamos a mirar acá. Si venimos al botón enlace, mire, ¿dónde aquí hay un ID? No existe, no lo hay. Entonces, primero que todo lo tenemos que destructurar. Entonces le ponemos coma ID. Y los estamos destructurando para evitarnos colocar la palabra camper punto y el nombre del atributo. No es que sea obligatorio. Yo podría, es opcional este destructuring en este caso, ¿cierto? No es obligatorio. Listo, ya lo destructuramos, ya lo tenemos disponible. Entonces, ¿en dónde yo inyecto ese atributo? Aquí se acaban las clases, ¿cierto? Entonces, exactamente después de las llaves de las comillas dobles de cierre, no confundamos a la clase, no las vayamos a mezclar. Entonces, ahí yo le digo, ID va a ser igual, comillas dobles de apertura y de cierre, y acá le decimos pesos, llaves de apertura, llaves de cierre, y aquí es donde yo inyecto mi ID, ¿cierto? Con eso queda todo arreglado, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver y digámosle acá a Ahmed, vamos a decirle job. Uy, pero trainer, mire, sigue nulo. Sigue nulo. ¿Por qué sigue nulo? Porque en la base de datos no está ese atributo. Entonces digámosle ID 2.1, coma, o dejémoslo así. Y ahora de rapidez nos toca el 2, el 3, el 4, el 5. Con eso, ¿sí o no? Para la muestrica. Para la muestrica. Jesus. 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 Luego, bueno, añadámosle todo mejor, ¿sí o no? Sí, no sea que después nos confundimos que hay un error y es que nos falta en la base de datos. ID 9, el ID de Germán es el 10, el ID de Juan es el 11, el ID de José es el 12, el ID de Raúl es el 13,
El de José Montañez es el 14. ¿José Montañez ya llegó? ¿No ha llegado? El 16, Josué. Josué no lo he visto. El 17, el 18. Claro, debería ser la cédula. Muy bien. Porque acordémonos que la primary key o llave primaria en una base de datos es ese campo irrepetible que nadie más tiene, que distingue a las filas y a los registros de la tabla de la base de datos con los otros registros, ¿sí? Entonces tiene que ser un campo irrepetible que nadie comparte. ¿Y quién es ese campo frecuentemente? Pues la cédula, sí señor. 22, 23, 24, 25 y 26, que son mi grupeto. Listo, chicos, muy bien. Listo, entonces ya todo está arreglado. Démosle a Met. Uy, trainer, ¿cómo así, trainer? Todo lo que hemos hecho y sigue nulo. Entonces, ¿quién me dice por qué sigue nulo? En los select. Sí, fíjate que acá lo tenemos seleccionado. Míralo. ¿Quién me dice cuál es el error, chicos? Le estamos diciendo que seleccione a un anchor, a un enlace. Y miren acá en esta pantallita, sobre todo en las líneas 122 y 123, ¿qué está ocurriendo? Hay dos, Germán, muy bien. Hay dos enlaces. Entonces él va a decir, venga, pero usted quiere seleccionar exactamente a cuál enlace es que usted se está refiriendo. ¿Cuál enlace? Entonces no podemos seleccionar por tag HTML. Nos toca distinguirlo. ¿Y qué clase me distingue? Bueno, hay varias, pero una clave que hicimos, el botón. Entonces seleccionemos es por botón. Entonces acá, campers, en vez de decirle a, le vamos a decir punto botón. Y bueno, Dios quiera que ahora sí todo se arregle. Ah, ahora sí, camper, mire, ahora sí. Ahora sí tenemos nuestra tarjetica completa con el detalle, el ID, la imagen y el nombre de Davey Alexander. Davey Alexander y Tomás. Muy bien. Listo, campers. Vamos súper bien, súper, 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 súper bien. ¿Qué sigue ahora, campers? Vamos a hacer un... Ok, entonces ya tenemos nuestro objeto completo. A continuación vamos a pasar. Ok, entonces ya tenemos nuestro objeto. ¿Qué nos toca ahora? Enviar ese objeto a un array de objetos. En otras palabras, enviar a ese camper a un array donde vamos a listar cada uno de los campers a los que se les ha dado clic, en otras palabras, a los que van a ser contratados. Entonces, tenemos que declarar un array aquí en donde estamos nosotros declarando nuestras cositas. Entonces, por ejemplo, acá, eco, a ver, digámosle un LED que siempre lo hacemos todo con cons. Array cards, ¿cierto? Va a ser igual a llaves de apertura y de cierre.
No, corchetes de apertura y de cierre, perdón. Entonces, ya tenemos nuestro array declarado. Ahora, ¿qué necesitamos hacer, campers? Asignarle un valor. Entonces, aquí debajito del console log, sin salirnos de la función de details, sino adentro, digámosle array cards. ¿Y qué le decimos? ¿Que va a ser igual a quién? ¿A quién incluimos en ese array? A camper detail, que es quién? El objeto, ¿no? Entonces, cojamos al objeto y metámoslo acá. Y entonces hagamos ahora un console log. Bajemos este console log, pero no mandemos acá, no mandemos al objeto, sino mandemos al array, ¿cierto? A la consola. ¿Cierto? Para ver si hay un array con algún elemento, en este caso, un objeto. Entonces, si yo vengo acá, entonces le voy a dar clic a Sebastián. Perfecto, un array con un elemento, ¿cierto? Va muy bien. Y ahora digámosle a Jaisan. Uy, otra vez un array, pero ahora con los datos de Jaisan. ¿Qué está pasando, campers? Es decir, nuestro array no está manteniendo los valores anteriores, sino está quedándose con el actual, con el camper actual al que se le dio clic. ¿Eso por qué pasa? Sí, exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para que permanezcan los campers anteriores? Clonarlos, ¿sí o no? Clonar el array. Entonces le decimos, ojo acá con esta sintaxis que está en el manual que ustedes han leído bastante, que se llama el sprint operator, punto, 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 y luego le decimos nuevamente array cards, y ahí sí ponemos una comita. Y ahora sí, le estamos diciendo, hey, array, vas a ser igual a lo que ya tenías, porque acá, con este punto, 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 clonamos este array con todos los objetos o elementos que tenga hasta ese momento. Y ahora sí le vas a añadir el último, ¿cierto? Entonces vamos a revisar esa parte. Entonces le decimos acá, Johan, ahí está Johan. Jaisan, véalo, ahora sí, me aparece un array, pero ahora sí con dos elementos. O sea que ahora sí me está manteniendo a Johan y me mantuvo, mírelo, a Johan y me mantuvo a Jaisan. Aquí está Johan en el índice 0 y en el índice 1 está Jaisan. O sea que ahora digámosle Ronald. Mírelo. Hay un array ahora con 3 elementos y Ronald en el índice 2 es el último seleccionado. Y así sucesivamente, campers. Quiere decir que ahora sí, si le decimos José Montañez, nuestro array ya tiene 4 elementos, es decir, 4 objetos, es decir, 4 campers y con todo su detalle. El camper José Montañez ya tiene todo el elemento. Se fueron los campers en el momento clave. Diego, decíamos que estamos clonando el array. ¿Cómo? Con el sprint operator para que me capture los datos anteriores, no los perdamos los objetos o elementos del array anteriores y a su vez añada el elemento actual. ¿Sí? Ellos ya saben eso, son unos expertos. Muy bien.
Entonces ya lo llevamos a la consola y ya está funcionando a la perfección. Ahora, no queríamos eso para enviarlo a la consola. Ahora que ya tenemos nuestro objeto con todos nuestros datos, es el momento para ahora sí renderizarlo en el HTML. Listo, campers. Entonces ya tenemos nuestro array con todos los objetos o todos los campers como elementos. Ya lo tenemos acá listo. ¿Qué nos corresponde ahora? Simple y sencillamente, eh, inyectarlos en el HTML. Entonces, decíamos acá, campers, que habíamos hecho en el Tebori respectivo un ID, ¿cierto? Y lo llamamos body. Aquí es donde vamos a ir inyectando nuestros campers que van a ser contratados. Por lo tanto, declaremos acá en nuestras declaraciones a ese Tebari para poder seleccionarlo e inyectar ahí. Entonces, digámosle, cons, llamémoslo así igual, Tebari va a ser igual a document.querySelector y con sintaxis de numeral le decimos Tebari, ¿cierto? Y con eso tenemos seleccionado al contenedor de los cars, de los campers a ser contratados y recibir un empleo. Entonces ya lo tenemos acá en nuestro Tebari. ¿Qué nos corresponde ahora, chicos? Aquí en nuestra función detail hay que nuevamente, como estamos haciendo, recuerden, chicos, que estamos asignando tareas por funciones, ¿cierto? Ya hicimos una tarea que nos seleccionaba. Perdón, ya hicimos una función que nos seleccionaba el camper. En otra función hicimos la tarea de capturar las etiquetas HTML y pasarlas a propiedades como un objeto. Y ya hicimos el array de esos objetos. Ahora necesitamos en otra función tomar ese objeto, ese array de objetos y empezar a inyectarlos. Entonces, invoquemos a esa función inyectar. Es más, nunca hemos llamado, llamémosla injecting campers HTML, ¿sí o no? Por decir algo. Listo, entonces, aquí invocamos a mi función inyectando campers en el HTML. Ahora tenemos que declararla porque ella, pues, todavía no existe. Entonces le decimos function injecting campers HTML, úpale, y le damos llaves de apertura y de cierre para el cuerpo de esta función. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Quién me recuerda? Vamos a iterar el array. ¿Cómo hacemos ese for each? ¿Quién me recuerda? ¿Era necesario el array pasarlo como argumento y recibirlo como parámetro? No, porque ya lo habíamos definido acá global, entonces no. Él va a tener, vamos a tener acceso a él, cobertura, scope y alcance desde esto. Entonces, muy bien, por allá dijeron array, pues vamos, como vamos a iterar el array, tenemos que decirle array.forEach, paréntesis del método como tal y luego del iterador. Y como este está array card en plural, ¿qué le decimos acá? En singular, ¿no? Teníamos la buena costumbre de decir que el iterador lo colocábamos en singular. Listo, ya tenemos nuestro array card. Ahora digámosle nuestra funcioncita de flecha común y corriente. Y en este cuerpo de esta función es que vamos a ir haciendo toda la gestión. Lo primero es que no queremos comenzar a colocar, o sea, vamos a estructurar, ¿sí? ¿Cómo le decimos ahora, campers, para estructurar? Cons
llaves de apertura y de cierre, y desde qué objeto voy a estructurar. En este caso, desde el array. Entonces le decimos array card, ¿cierto? Y le vamos a decir, porque este sí es un objeto, ojo, era un array, pero este iterador ya se vuelve en el elemento del array, o sea que es un objeto. Lo estructuramos como objeto, no como array, porque de estructurar array es distinto. Luego lo miramos. Entonces vamos a estructurar ¿a quién? A la imagen, al nombre, detalle, y ojo, nos toca acá en eliminar tener el ID. Entonces vamos a estructurar el ID. Listo, ya tenemos nuestras variables. Recordemos que la destructuración es convertir las propiedades de un objeto, primero que todo extraerlas y luego convertirlas en variable, pero la destructuración lo hace en un solo paso. Es decir, de manera simultánea se lleva a cabo la extracción de la propiedad del objeto y de manera simultánea se convierte en una variable. Aquí ya son variables, chicos. Ya no son propiedades del objeto iterador array-car, sino que son variables. Entonces, vamos a continuación, ahora sí, a hacer nuestra filita. Row, le decimos nuestro document.querySelector común y corriente. No, ¿cuál query selector, chicos? Vamos a crear una fila, ¿qué le decimos? Create element. Y como es una fila, lo que vamos a crear, ¿qué le tenemos que especificar acá entre las comillas de apertura dobles? Un table row, ¿no? Un TR. Un table row. Ya tenemos nuestro table row. Ahora sí, teniendo yo a mi fila, vamos a inyectarle. ¿Con quién le inyectamos código HTML? Inner HTML. Eso ustedes ya lo saben y lo hemos hecho varias veces. Le decimos nuestras backticks, insertamos un buen espacio y comenzamos, chicos. Lo primero es hacer nuestra columna, ¿no? Igualito que en el otro ejercicio de ayer, en el que implementábamos el detalle. Entonces hacemos un TD de apertura y un TD de cierre. Y en este TD primero de apertura, ¿qué columna necesitamos inyectar? La imagen, ¿cierto? La foto del camper. Entonces le vamos a decir acá IMG. ¿Qué atributo va asociado a la etiqueta IMG? SRC, muy bien. Igual a comillas dobles de apertura y de cierre. ¿Y qué le especificamos acá, chicos? Pero hay que inyectarle imagen o ya está esa ruta guardada en el campo que hicimos arriba. Ya está, ¿sí o no? Entonces acá simplemente inyectamos llaves de apertura, llaves de cierre y le decimos imagen, ¿cierto? Porque ya el pad ya está ya guardado. Y más bien si digámosle el ancho, ¿no? Siempre se me olvida, DTH, ¿cierto? DTH. Y le damos, por ejemplo, unos 160 píxeles, era que habíamos dicho. Y cerramos nuestra etiqueta IMG. Perfecto. Ya creamos nuestra fila, ya le inyectamos una columna de la fila y dentro de esa columna ya inyectamos a la imagen. Pero esa fila ya fue asociada a mi body. No, todavía no.
Por tal razón, aquí abajito le ponemos punto y coma en el backtick de cierre y ahora sí le vamos a decir Tevari, punto quién, Appenchild. ¿Y a quién le pasamos como hijo? What? A Rogue, a la fila, ¿cierto? Tenemos que pasarle a la fila. Muy bien. Bueno, miremos a ver cómo va la cosa. Entonces vamos a decirle yo, José Montañez, si venimos acá y le damos acá, véalo, ahí está, nuestro José Montañez. Muy bien. Sigamos campers. No hemos acabado. My campers. Ahora hay que hacer lo mismo, pero para el nombre, ¿no? Entonces le decimos TD. Pero esperen. Hagámoslo completo. Sí. Ya nosotros nos trajimos el valor del nombre, ¿cierto? Míralo, acá está. Yo hice que estructurar. Entonces digámosle TD de apertura y TD de cierre. Y entonces necesitamos ahora inyectar a mi nombre, ¿cierto? Entonces, así tal cual, en el TD de apertura le decimos pesos, llaves de apertura y de cierre y le damos el... ¿Esto es una propiedad del objeto o una variable? ¿Quién me dice? Una variable. ¿Y por qué es una variable, porque la estructuramos. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, si venimos acá, mire que ya cambió el colorcito, ¿no? Que ya está siendo usada. Entonces le decimos Kevin y si venimos acá, mírelo, la foto de Kevin y el nombre de Kevin. Todo va a la perfección. Hagamos lo mismo, campers, con el, ¿qué sigue? El detalle. Entonces, lo mismo, un TD de apertura y su respectivo TD de cierre y simplemente acá le inyectamos a nuestra variable detalle, que como nos dijo Camilo Luna, la destructuramos de nuestro objeto, o más exactamente, le hicimos una extracción y luego se convirtió en variable por el mismo proceso de destructuring. Y es por eso que yo le digo acá a Anita y ella está. Pero espere, no le hemos hecho más. Ahora digámosle a Kevin. Mírelo. Uy, me salió. Bueno, mire lo que pasó ahí. ¿Se acuerda el proceso que hicimos con el Spread Operator que nos iba clonando el anterior? Ahorita nos toca hacer un limpiar, pero ya tenemos a Haisan, que fue el que nos hizo ese. O bueno, ahí miramos si nos toca hacer uno nuevo para no mezclar código. Ahorita arreglamos eso. Y finalmente, campers, viene. ¿Quién viene? Ya. El botoncito de eliminar. ¿Cierto? Entonces, hagamos el TD de apertura común y corriente, hagamos el TD de cierre común y corriente, y ahora sí aquí inyectemos un botoncito, como estamos en inner HTML con nuestros template string, escribimos el código tal cual como si estuviéramos en el mismo HTML, le decimos el atributo href, le decimos acá el numeral, para que no tengamos que hacer un prevent default y prevenir ese efecto del evento. Y acá, chicos, eso sí, apalanquémonos en el Bootstrap de una vez y digámosle acá la clase BTN normal, la Danger, ¿no? La rojita. Danger. Cerramos nuestro enlace de apertura. Ojo, escribimos la X para que la persona sepa que hay que borrar y luego le decimos la A, ¿sí? Ese botoncito
solo me va a contener una X para que la persona sepa que si hay algo que hacer ahí es. Entonces, más exactamente cuándo es, mírala, ahí está. Entonces, se eligió a Kevin y se eligió a Carlos Robles. Entonces, si venimos a mirar, nos repitió Kevin, ahorita limpiamos, pero el punto es que de repente el contratante dice, ¿saben qué? Me arrepentí de este camper, mejor solamente vamos a llevar a estos 4, estos 5. Entonces, él pueda de manera individual quitar a ese camper, ¿cierto? Listo, seguimos. Entonces ya tenemos a nuestro camper, ya tenemos a nuestro botón que sigue. Por ejemplo, empecemos nada más y nada menos limpiando, pero no, ¿cierto? Que así. Vamos a limpiar, chicos. Vamos a limpiar. Vamos a hacer una función acá que nos limpie ese duplicado de campers que estamos recibiendo como defecto, ¿cierto? Corrijamos eso. Entonces, digamos acá una función o la de Jaisan. Hagámonos una nosotros, clean HTML, paréntesis de apertura y de cierre. ¿Y qué le tenemos que decir? Lo vamos a hacerla rápida. Le decimos al Tebori en su inner HTML igual a comillas dobles de apertura y de cierre y sale, ¿sí? Para no hacer el ciclo, que nos demoramos un poquito más. Y entonces acá, chicos, lo que sí le decimos es empezando el injecting, limpiamos. Y entonces solo nos va a aparecer los que itere en esa selección última, en esa selección actual. Entonces, si le decimos acá a Anita y luego a Kevin, y si venimos acá, miren que ahora sí, solo me parece a Anita y a Kevin. Perfecto. Todo funcionando a la perfección. ¿Qué nos sigue, chicos? Ahora sí lo que ustedes querían, ¿cómo borrar? ¿Cómo borramos a esa gente? ¿Cómo lo hacemos, chicos? Entonces, como yo les comentaba ayer, más que un borrado, como no tenemos persistencia todavía, no es que vayamos a borrar, es simplemente que vamos a excluirlo al que querramos borrar. Es decir, con un filter en el array actual volvemos y listamos a todos los campers menos el que no cumpla una condición, que es el que le hemos dado clic simplemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, campers, para ello, es ir a nuestro HTML y aquí en esta tablita, donde está esta, coloquemos un ID. Vamos a colocar un ID y ese ID va a ser, sí, como la lista o la columna de la lista de los campers a borrar, por decirlo así. Entonces coloquémosle delete leads cards, ¿cierto? Entonces ya tenemos un ID asociado a nuestra tablita que vamos a poder seleccionar. Lo siguiente, chicos, es en nuestro JavaScript hacer los selectores, ¿no? Para ese borrar, no hemos seleccionado acá. Entonces, digámosle, cons, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Delete, ¿cómo le llamamos? Delete leads cards, llamémoslo así. Delete leads cards. Va a ser igual, pues a ese ID asociado al encabezado de mi tabla. Entonces, con Query Selector, yo lo selecciono con nuestras comillas dobles de apertura y de cierre, y como es un ID, le digo numeral y le digo el nombre de ese ID, delete list cards, que está asociado a mi tablita, ¿cierto?
que es desde donde voy a ir borrando. Entonces ya tenemos el selector para mi X, por decirlo así, para mi X de borrar. Ya lo tenemos ahí. Lo típico, ¿qué prosigue, chicos? Asociarle un add event listener para que escuche cuando le den clic en la X de eliminar. Entonces digámosle delete leads cards .add event listener, colocamos el evento click, que es el que estamos utilizando y de hecho el que necesitamos, y nuestra función delete leads cards. Entonces, o delete cards, borrar tarjetas. Aquí sí el método lo que va a hacer es borrar tarjetas. Y luego, chicos, ahora sí vamos a proceder al método como tal, delete cards. Copiémoslo y entonces, ¿dónde lo pegamos? Aquí, antes de que renderice, porque de ahí cuando actualicemos el array con los datos ya filtrados, vamos a tener que volver a llamar a la función de inyectar. Entonces hagámoslo acá. Aunque recordemos, chicos, que con function declaration yo puedo invocar la función antes de declararla y viceversa. Puedo primero declararla y después invocarla. Y con function declaration no va a pasar nada. Con function expression es que sí hay el problemita. Pero hagámoslo con function declaration. Entonces, function delete cards. Ella recibe el evento, claro que sí, y viene el cuerpo de mi función. Entonces, lo primero, campers, es que lo mismo. ¿Se acuerda que cuando seleccionamos a la tarjeta en cuestión, de todo ese padre de tarjetas, le dijimos, pero que las cosas ocurren cuando le demos clic al botón? Ahorita seleccionamos al Tebari, pero necesitamos que las cosas ocurran cuando le demos clic a la X. En ningún otro momento debe ejecutarse nada. Entonces vamos a seleccionar esa X. Ya ustedes saben cómo seleccionarla. Entonces, primero que todo, bueno, ahorita le asociamos la clase a la X. Entonces digámosle acá, si e.target, lo mismo de ahorita, .classlist, .contains, y entre paréntesis le especificamos la clase que queremos. Digamos, por ejemplo, una que se llame delete card. No. Delete card, así. Y entonces el cuerpo de nuestro if, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Hey, si en todo este Tebari que está acá hay algún elemento que en su lista de clases contiene una que se llame delete card, haga lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero? Entonces asociemos esta clase al elemento, ¿no? Pero ojo, ¿eso dónde va? ¿Quién me dice a dónde tenemos que decirle? Al botón, ¿no? O sea, a este que está acá. A este que está acá. ¿Sí o no? ¿No? ¿A cuál? ¿Y dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, ¿sí o no? Ya no se dejan meter cuentos los campers. Muy bien, excelente, campers. Entonces, aquí en las clases, antecitos del BTN, pongamos esa clasecita, delete card. Y entonces ya asociamos a la clase delete card a la X. Entonces ya este condicional que tenemos acá, se me hizo, acá, aquí está al ladito. Este condicional me va a funcionar porque ya hay una clase de delete card y es por la que estamos acá preguntando, ¿cierto? Dime. Ok, listo. Entonces, ya como tenemos nuestro ID, ahora sí que necesitamos, chicos,
obtener, ya como te dije la idea, ya como tenemos la clase asociada a la X, ahora que necesitamos obtener el ID, ahora sí, de ese elemento que vamos a borrar. Entonces, digámosle, cons, por ejemplo, carta borrar, cart to, así, carta borrar, cart to delete. Entonces, esa carta a borrar, ¿cuál va a ser? La de e.target. Punto, y aquí qué le digo, chicos, punto quién, punto get attribute. Se me había ido ya. ¿Y qué atributo es el que yo voy a capturar? El ID. Perfecto. ¿Y ya lo tenemos ahí? ¿Ya tenemos el ID acá? No, tenemos que especificárselo. Entonces, al lado derecho de las comillas de cierre de las clases, no vayamos a mezclarlas, hagamos el ID. ID va a ser igual a llaves de apertura, perdón, comillas dobles de apertura y de cierre, y ahí sí le inyectamos pesos, llaves de apertura y de cierre, e inyectamos al ID. ¿A cuál ID? A este que destructuramos acá. Entonces, ahora sí está todo listo con nuestro botón eliminar, porque tiene no solamente la clase mediante la cual el target lo voy a orientar a un punto específico, sino que a su vez tenemos a la ID de ese camper que queremos borrar. Listo, entonces sigamos acá. Veníamos acá. Ya borramos, perdón, ya guardamos el camper que queremos borrar, ¿cierto? Es más, hagamos una prueba, chicos. Y digámosle cart to delete. Mandémoslo allá a la consola a ver si está funcionando la cosa. Entonces yo le digo a Anita y le digo a Kevin. Vengo acá y entonces yo quiero, no, ¿sabe qué? El Kevin no. Esa frase sin miedo al éxito como que no. Entonces le doy clic. ¡Ja! Mire acá. No se borró porque no lo hemos hecho todavía, pero a la consola ya mandé el ID del que quiero borrar. Y ahora quiero borrar a Anita. ¡Ja! El 1. ¿Sí ve? O sea, está funcionando a la perfección. Añadamos a otro, a Carlos Robles. Si yo le digo acá, ahí está Carlos. Y ahora digámosle en la X, mírelo, el número 3. Perfecto. Está perfecto nuestro algoritmo, nuestro bloque. Vamos re bien. Y ahora sí llegó la jugada, la clave. ¿Qué hay que hacer, chicos? En el array cards, que es el array que nos está guardando los campers, le vamos a aplicar un filtro, va a ser igual a ese mismo array, pero con un filtro aplicado. Y es así como todos los campers que estaban en ese card se va a excluir el que le dé clic a la X. ¿Cómo le decimos eso? Entonces le decimos array cards va a ser igual a ese mismo array cards, no es necesario que llamemos a otro, punto, excelente, Jaisam, punto filter, paréntesis de apertura y de cierre, porque es un método, y luego paréntesis de apertura y de cierre para el iterador. ¿El iterador qué es? Una variable, la que usamos en singular. Podríamos ser AC o digámosle CD, por ejemplo, camper a delete, camper a borrar, ¿sí? No pasa nada. Y entonces acá le decimos nuestro arrow function, pero el arrow function resumidito. O sea, no le vamos a hacer ni llaves ni nada de eso. Recordemos que hay un formato resumidito. Y ahora sí voy a comparar a ese camper que quiero borrar, que es mi iterador, es decir, todas las tarjetas en el modal de contratación, compárele el ID, pero fíltreme todos menos el que sea diferente ¿a quién? A este car to delete, que es el que recibió el clic. Entonces acá le digo car to delete.
Y en ese momento, chicos, Array Cars quedó con todos los que estaban en el modal de contratación, menos con el que le dimos clic. Y entonces, ¿qué hay que hacer acá? Volver a llamar a mi Injective Camper HTML para que vuelva a renderizar ahora con el array ya filtrado, con el array ya actualizado, con los campers que sí voy a contratar. Y es así, campers, como en teoría, si venimos acá y le decimos Anita y Kevin, y por ejemplo Cristian Luna, y yo vengo acá, entonces yo le digo, ¿sabe qué? No, Kevin, sin miedo al éxito, no. Y mírelo, me borró solo a Kevin. Y digo, uy, Cristian, ¿sí hola mundo? No sé. Y borró a Cristian. Y digo, no, Anita, ¿sabe qué? No quiero contratar a nadie. Y ya. Y se borran todos, uno por uno, campers. Todo funcionando a la perfección. Solo nos queda un último paso, el botoncito, el que borra todo, el que no, añadí 20 y qué pereza, me arrepentí, ¿cómo borro a todos? Entonces, chicos, vayan ustedes pensando ya en su página web personal. No, esperen, no hemos acabado. 2 minuticos, 2 minuticos. 2 minuticos, ya vamos a acabar. Aquí, ahí la dejo. ¿Más arriba? ¿Ahí? ¿Ahí? Vamos a terminar con la última partecita del botón para terminar todo el proyecto y con esto damos por finalizado nuestro buscador de camper para contratación de los mismos, un job card. Entonces, camper, lo primero que tenemos que hacer, ya vamos acá, lo primero que tenemos que hacer es agregar un botoncito, ¿cierto? Debajo de la tablita, aquí, ¿sí o no? Que diga borrarlos a todos, por ejemplo, bueno, que diga cualquier cosa. Entonces, digámosle, es un anchor, digámosle el href va a ser igual, comillas dobles de apertura y de cierre. Digámosle acá nuestro numeral para que no tengamos que hacerle el prevent default y agreguemos la clase btn danger. Cerremos nuestro cerremos nuestro anchor y llamémoslo, por ejemplo, clean job card. Todo. Ah, bueno, sí. Y acá añadámosle ese mismo ID. Hay que añadirle el ID porque como digámosle clean card. Listo, revisemos a ver si está el botoncito. Entonces digámosle a Kevin y digámosle, mírelo, ahí está, clean job card. Perfecto. Lo creamos debajo del table de cierre. Ahí creamos el botoncito. ¿Y para qué le colocamos el ID? Pues para seleccionarlo desde JavaScript común y corriente. Entonces, digámosle acá, por ejemplo, seleccionemos a este clean card. Vamos a ir a appjs y digámosle cons mi ID clean card va a ser igual a quién? A document.querySelector
paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre, numeral y nuestro clean card. ¿Sí o no? Y lo mismo, hay que asociarle un add event listener. Entonces digámosle clean card punto add event listener y le asociamos el evento click común y corriente y le asociamos nuestro método que va a limpiar. Ya hay un clean por allá, ahora que me acuerdo, HTML. Digámosle basurita, trash, ¿sí o no? Basura en inglés es trash, ¿cierto? Trash. Entonces vamos a decirle trash card. A limpiar todo el carrito, todo el jab carrito, Y ahora sí, vamos a proceder a hacer esa función. Pero ojo, ojo acá, hagámosla antes de mi clean, porque esta función que vamos a hacer, de hecho, va a tener que llamar a mi clean, ¿cierto? Entonces, digámosle acá, function, trash, paréntesis de apertura, llaves de apertura y de cierre, y ahora sí, le vamos a decir acá que llame a clean, ¿cierto? A clean HTML, que es esta que está acá, para que nos borre el inner. Pero chicos, eso no nos va a borrar del todo, porque hay un array que tiene elementos. Entonces, ¿cómo borramos el array? ¿Cómo limpiamos el array, el contenido? Inicializándolo, ¿no? ¿Sí o no? Lo inicializamos. Entonces le decimos array cards va a ser igual y lo inicializamos y ya. Y ahí queda vacío. ¿Sí? ¿Nos hizo algo falta? No. Ya hicimos acá, hicimos el botón, el ID, lo seleccionamos acá y le agregamos el add event listener y acá lo declaramos. Perfecto. Bueno, chicos, ahora sí estamos a punto de acabar. Entonces, Juan Sánchez y Jesús Román. Entonces le decimos acá, entonces le decimos, ¿sabe qué? Yo no voy a contratar a ninguno. Perfecto. Está funcionando a la perfección nuestro Job Card. Vamos a contratar a Ana, a Kevin, a Carlos, a Johan, a Juan, a Jesús, a Cristian y a Julián y a Johan, a todo el mundo. Entonces, mire, ahí está toda la gente. Entonces diga, no, ¿sabe qué? Cualquier cosa sirve. Uy, no, eso no me sirve a mí. Fuera. Sopa de lentejas, no, ¿cómo así? Fuera. Hola mundo, bueno, ese sí es código. Cristiano fútbol, no, pero ¿qué estamos haciendo? Uy, que el creador de WhatsApp me sirve. Hazlo ahora o nunca, eso me sirve esa actitud. Si me da el éxito también. Y creadora de contenido también. Ah, y entonces acá nos faltó el botoncito, Capers. Sí, no, contratar. Entonces, hire, sí, hire campers to EEUU. Entonces, contratémoslos. ¡Ay! Se dañó. ¿Qué hice? ¡Ay! Véalo, véalo, ¿ah? Todo estaba, y era para ver si. Entonces, hire to EEUU. Remoto, remotelli. ¿Así se escribe remotamente? Remotelli. Bueno, no sé. Ahí me perdonan mi English, que va mejorando, que va mejorando. Y entonces acá sí, esa es la people, contratados. Y ya. Ah, o lo hubiéramos puesto más bien en el close hire. Sí, sí, sí. Hagámoslo ahí. Quitemos este botón.
Y pongámosle acá, contratados. Entonces, contratemos a Cristian, este me cae bien, pasó la prueba, Germán también, el José también, Josué también, Jaizán, no para de trabajar, Ahmed, Sebastián, bueno, Carlos, Santiago, los que nos ayudan, y aquí están. Y entonces, contratar para Estados Unidos, ya quedaron contratados. Firmado el contrato, bravo, 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 bravo. Entonces, mis campers, un minuto más, ¿qué vemos acá? Ay, mire, mire, mire. Imagínense, yo voy a contratar la habitación 510 para mis papás y la habitación 802 en el hotel tal para mí y mis hijos. Idea para este portal de turismo. Voy a comprar las canciones tal de los álbumes tal. Ahí está el carrito. Uy, mire, voy a matricular a matemáticas y a sociales y a ciencias y va apareciendo acá lo que vamos a matricular y un botón que diga ¡pum! Matricular. Listo. Mire tú. Ay, mira este nada más, ¿no? Este sí es el carrito de compras tal cual. Este sí es el shopping cart, Johan. Perfecto. Entonces aquí van apareciendo todos los productos que vayamos haciendo. Y final, ya, y este es el nuestro. Listo, campers, excelente sesión. Muchísimas gracias. ¿Cuánto nos demoramos? Perfecto, horita y media. Con esto damos terminado nuestro super proyecto de 3. Muy bien, Johan. Bien, el aplausito fuerte. Para ustedes, campers, que están iniciando, esto fue un súper proyecto rudo, robusto, porque fueron muchos proyectos en uno. Los filters, eso fue cualquier cantidad de lógica que tuvimos que hacer. El detalle fue más. Y ahora el carrito de Jab de empleo, sí que más. Pero mis más sinceras felicitaciones. Adelante, campers.